Los temas del momento que generan impacto están aquí. En su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. A continuación, su programa Voces de un Diálogo. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Iniciamos de inmediato con un programa interesante, sobre todo cuando vamos a abordar la temática de la Defensoría de los Derechos Humanos. Con suma preocupación abordamos el tema porque muchísimos de los defensores de los derechos humanos ahora son gobierno, ahora son oficialistas. Lo advertimos acá en el programa recientemente en una plática que tuvimos precisamente con Jorge Jiménez de Joprode, que hoy nos acompaña acá en el programa. Lo advertía Jorge que muchos de los defensores de los derechos humanos iban a ser ahora oficialistas, iban a ser parte del gobierno y iban a defender al gobierno. Pues bueno, se cumplió lo que planteabas, Jorge. Mucho gusto saludarte. Mucho gusto, Alan. Claro, no es que seamos pitonísimos, pero sí hemos observado y estábamos viendo el escenario que se nos estaba enfrentando, que nos íbamos a enfrentar. En aquel momento era un escenario que nos íbamos a enfrentar. Hoy estamos frente a un escenario que nos estamos enfrentando, y sobre todo frente a un escenario donde las violaciones de derechos humanos están siendo legitimadas por organizaciones de derechos humanos. Cuando salen y dicen hay una violación de derechos humanos, sale una plana de organismos de derechos humanos manifestando que no hay violación de derechos humanos. Creo que es un momento crucial para los que no es que no seamos gobierno o seamos oposición, sino para los reales defensores de derechos humanos, en estos momentos donde la mayoría está callando frente a la arbitrariedad y frente al cinismo que existe, porque hay que reconocer que hay diferentes violaciones a los derechos humanos, tanto de los empleados como también algunas manifestaciones que están siendo perseguidas o reprimidas. Ya no vamos a ver toletes ni vamos a ver uniformados. Lo que ahora vamos a ver son motorizadas y grupos de choque enfrentándose a la misma población. Ok, y de eso hablamos, si gustas, adelante, porque quiero iniciar el programa, por supuesto, con una de las noticias de mayor impacto, no solo en Honduras, sino que también en el mundo. Hoy hemos visto cómo la ex primera dama, Ana García Hernández, ha llegado hasta las oficinas de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos para denunciar un trato denigrante, una violación a los derechos humanos, una violación a la integridad física del expresidente Juan Orlando Hernández, quien está siendo solicitado en extradición y que, de acuerdo a la ex primera dama, pues se le violentaron sus garantías y no había necesidad de un contingente ni un operativo de esa naturaleza. ¿Cómo lo analizás como defensor de los derechos humanos? Primero, preocupante, es terrible lo que sucedió. Se vio un uso excesivo de la fuerza, aunque la Secretaría de Derechos Humanos ha salido a decir que no hubo excesivo de la fuerza. Uso excesivo cuando dice que porque no se utilizó las armas de fuego, no hubo un uso excesivo de la fuerza, cuando el uso de la fuerza también se da con la desproporcionalidad de agentes estatales que rodearon la casa del expresidente de la República. Sobre todo nos preocupa cuando se rodeó la casa, no se permitió el ingreso del CONADE, o el CONADE tuvo la cobardía de no asistir y de no poder garantizar algunas medidas que garantizaran la dignidad humana del señor presidente de la República. Y lo que dice la ex primera dama, sin lugar a dudas, nos debe llenar de suma preocupación. Su denuncia debe de ser tomada, debe ser analizada, y sobre todo los entes estatales garantes de los derechos humanos deben de pronunciarse de manera categórica. Decían, pero si denuncia que hay una exhibición, que fue puesto con grillete, pero en el gobierno de él lo hacía bien. Lastimosamente, ya el gobierno de Juan Orlando ya pasó para poder reprochar todo ese tipo de acciones. Y siempre, cuando exhibía a cualquier caso, nosotros como organizaciones de derechos humanos hemos dicho, no se puede exhibir a las personas por el simplemente hecho de estar con una orden de captura o de haber sido capturado, porque dice la Constitución de la República que nadie es culpable mientras no se le demuestre lo contrario, o todos somos inocentes mientras no se le demuestre lo contrario.
Por ende, yo no estoy defendiendo la conducta del expresidente de la República. Lo que sí estoy defendiendo es la desproporcionalidad con la que el Estado actuó frente al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, y sobre todo en la situación de aislamiento que sufrió no solo don Juan Orlando Hernández Alvarado, sino todos los que estaban o los que vivían en las cercanías de la casa de don Juan Orlando Hernández Alvarado. Esto se da sin una orden de captura, hay que ser claro. Yo nunca había visto que en el país se montaba un operativo previo a una orden de captura donde rodeaban la casa de un ciudadano. Si don Juan Orlando Hernández tenía o el Estado tenía las sospechas de que el presidente se iba a fugar, pues tuvo que haber actuado con mayor congruencia y no con el grado de proporcionalidad. Yo hablaba algo contigo antes en el proceso y decía, vamos a ver acciones no de justicia, sino de venganza. Y la población ha alabado esa venganza. Y hoy muchos van a señalarnos a ti y a mí por decir que estamos defendiendo a Juan Orlando Hernández Alvarado. No, estamos defendiendo que nosotros queremos ver justicia. Yo quiero ver a Juan Orlando sometido a la justicia por actos de corrupción, por las muertes. Pero leía y estaba con una gran maestra en derechos humanos y me decía que ella era una gran lectora en el tema de los genocidios. Y decía que hasta los genocidas en donde cometieron los genocidios fueron tratados con dignidad humana, se les respetó sus derechos humanos y no se practicó la venganza con la desproporcionalidad que estamos viendo actualmente que actúa el Estado de Derecho. Me parece que has abordado aspectos muy importantes sobre la realidad sobre este caso. Es que acá, más allá de que sea Juan Orlando Hernández, yo creo que hay que ser objetivo, no hay que perder la objetividad en ningún momento. Sobre todo un defensor de los derechos humanos, los mismos periodistas, aunque es complejo decir que uno es objetivo. No, uno toma partido de un lado o de otro lado al final, cuando es periodista. Tenés que estar de un lado o del otro, al final. Yo no creo en eso de estar en el centro. Yo no creo en eso de solo estar viendo y solo estar informando, ¿no? Al final, yo creo que el periodista toma partido. El defensor de los derechos humanos no puede tomar partido. El defensor de los derechos humanos tiene que velar precisamente porque se respete las garantías constitucionales y las garantías de los derechos humanos. ¿Qué pasa? Hoy es Juan Orlando Hernández y eso es lo que no están visualizando el vulgo, digamos. El común ciudadano no lo está visualizando y quizás el común defensor de los derechos humanos no lo está visualizando. Hoy es Juan Orlando Hernández, pero no están leyendo lo que dice a renglón seguido la información. A la vuelta de la esquina, que puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el otro mes, ya vienen más órdenes de extradición, más solicitudes de extradición, donde pueden venir otros cachurecos, liberales y gente de libre. Y tenemos que analizar en el mismo contexto la situación. Eso es lo importante. Entonces, hoy no se trata de, digo yo, no lo digo para el vulgo, repito, el vulgo puede celebrar y puede tener algarabía y puede sentirse satisfecha por esto. Acá esto tiene que ir más allá, es el tema del combate al crimen organizado, combate a la corrupción, combate al tráfico de influencias, combate a todos los errores que se cometieron. Pero es que el señor no actuó solo, según trasciende. Y quiero remarcarte esto, hoy es él, más temprano que tarde vienen otros, porque eso es lo que se está anunciando. Entonces, cuando a los otros, de los otros partidos o del partido de gobierno, le pongan las chachas, le pongan los grilletes, tu posición va a ser la misma y mi posición va a ser la misma ahora. Totalmente, y hay que hacer algo hincapié, no solo contra los extraditables. Jorge Jiménez y Alan Fiallo condenó la detención arbitraria de estudiantes universitarios en su momento, que les pusieron grilletes, que los criminalizaron. Y hemos condenado el uso excesivo del derecho penal en los defensores de Guapinol, donde han sido detenidos y continúan en una situación de indefensión, y que el Estado les prometió en su discurso inicial liberarlos, y hasta este momento no ha podido liberarlos y mucho menos ha podido poderles garantizar sus derechos legales. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando no, como dices tú, de Juan Orlando Hernández Alvarado, estamos hablando del ciudadano, de Alan Fiallo, de Jorge Jiménez, que no están exentos de estar sometidos a un proceso judicial y que no nos va a gustar que hoy nos enchachen, nos exhiban
y que mañana podamos salir libres cuando ya el escarnio público o la condena pública ya nos tienen señalados como los peores delincuentes o nos van a tener señalados, y eso ha sido histórico en Honduras. Y esas son las prácticas que no se deben de repetir, que se repetían en el gobierno anterior. Pero este es un nuevo gobierno, este se supone que es un gobierno humanista, se supone que es un gobierno de derechos humanos, entonces no debemos de caer en esas prácticas incorrectas, pero solo porque este la practicó hay que exponerlo, hay que ridiculizarlo, hay que quitarle la camisa frente a los demás para que el médico le revise. No, se nos olvidó primero que Juan Orlando Hernández tiene dignidad humana, se nos olvidó que justicia no es venganza, que no nos interesaba ver un Juan Orlando Hernández derrotado, que nos interesaba ver un Juan Orlando Hernández sometido a la justicia, un Juan Orlando Hernández donde responda por los actos de corrupción y por las situaciones diferentes que se le pueden acusar. Eso es lo que nos interesa y eso debemos de apostarle. Pero cuando este pueblo le dan circo, entonces yo cada día que pasaba iba poniendo que estamos en la primera ronda del circo, en la segunda ronda, en la tercera. ¿Cuándo va a finalizar este circo? Este es un populismo que nos están diciendo. Querían ver a Juan Orlando caer, querían ver el fuera Jó, aquí está el fuera Jó, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué va a pasar con Honduras? ¿Qué la caída de Juan Orlando, la detención de Juan Orlando nos ha traído un cambio de sistema? ¿Nos ha traído la satisfacción del combate a la corrupción? No, estimado, lo único que nos está generando es que muy probablemente se vaya para Estados Unidos y los casos de impunidad y los casos queden en total impunidad sin que el Estado sea capaz de investigarlo y judicializarlo. Decía que está bien que el ciudadano común y corriente tenga este tipo de pensamiento y que esté celebrando, es respetable. Ahora, el papel del defensor de los derechos humanos. Escuchaba el fin de semana a unos defensores de los derechos humanos celebrando, diciendo que más bien lo hubieran llevado a las cárceles comunes para que él sintiera lo que sienten los privados de libertad comunes y corrientes. Eso se lo escuché decir a algunos defensores de los derechos humanos el fin de semana. Venía escuchando la radio y lo sintonicé y escuché, me llamó la atención. O sea, actuando como activistas políticos, actuando como militantes políticos. ¿Qué opinión te merece? Sí, yo he estado un poco indispuesto de salud, por eso no hemos estado mucho en el escenario público. Y sí, sorprendido porque la historia hoy a los jóvenes nos está recalcando que no debemos de olvidarla. Nunca quise yo ver defensores de derechos humanos avalando las graves violaciones de los derechos humanos. Y es lo que te decía la vez pasada, tienen que haber medios de comunicación como ustedes, defensores de derechos humanos como COPRODE, para que con valentía podamos denunciar estas atrocidades que se están cometiendo. Aunque mañana nos puedan venir a tu casa o a mi casa, a venir a sembrar un colectivo de barrios, a amenazarnos, a intimidarnos, pero debemos de salir a hablar. Y no porque estamos en contra del gobierno de Xiomara, porque yo no estoy en contra del gobierno de Xiomara, pero sí, nosotros las organizaciones de derechos humanos estamos para hacer ese balance, y el balance está en poder generar una opinión objetiva sobre lo que está sucediendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aspirar y tenemos que caminar. Pero cuando vemos que se nos han sesgado nuestros compañeros históricos, defensores de derechos humanos con alta referencia en el país, se nos sesgan o forman parte de decretos ilegales donde van a poderle dar amnistía a un montón de funcionarios del gobierno de Zelaya, me sorprende. Y me sorprende no porque COPRODE quisiera estar en ese decreto de amnistía, sino porque consideramos nosotros que hay abogados como el bufete del pueblo, que a ti te consta, han sacado más gente de ellos que las mismas organizaciones de derechos humanos, y hay que reconocerlo. Pero es ahí donde nosotros mostramos nuestra preocupación y sobre todo consideramos que el Estado de Honduras no está actuando apegado a derecho o a los derechos humanos. Y te pongo un caso muy claro. COPRODE lleva caso de más de 120 miembros de las Fuerzas Armadas. Solo nos restituyeron 4 coroneles que habían sido destituidos por el gobierno de Juan Orlando por estar en contra de la política de Juan Orlando. Pero dentro de los que nos han dejado restantes hay hombres y mujeres con gran capacidad y que el Estado no ha querido hasta este momento poderlos ingresar. Yo espero que en las próximas horas nos convoquen para que revisemos caso por caso y miremos también que hay ciudadanos que merecen el mismo trato que estos 4. Pero más allá de todo este tipo de cosas, escuché un comunicado de una funcionaria pública en materia de derechos humanos diciendo
que no se cometió el uso de la fuerza en el caso específico, pero los expertos en uso de la fuerza te lo pueden decir. Pero también estás viendo funcionarios que se van a plantar frente a un juez y le dice que le ordena que no desaloje, porque ella es la asesora en materia de derechos humanos. No, esas no son las responsabilidades. Lo que tuvo que haber hecho en aquel momento esta funcionaria era plantarse y decirle al gobierno, bueno, si nos interesa que esta gente siga en esta tierra, propongamos una compra de esta tierra, démosela. Pero están haciendo acciones populistas que no le resuelven nada. Esta tierra tarde o temprano va a tener que ser desalojada y el Estado va a tener la gran obligación de poder generarles condiciones a todos estos que van a ser desplazados también por violencia en nuestro país. Entonces creo que no hay claridad de esto. Lo otro, harán que hay que ser algo claro y necesario. Hay que decirles a los funcionarios públicos que ya dejaron de ser activistas políticos, que ya son funcionarios públicos y que son objetos de los garantes de la tutela de los derechos humanos, porque ahora lo que tú dices, yo he visto mucho funcionario público que parece activista todavía, activista de político, con discursos trillados y fuera de contexto. No, ya no es tiempo para seguir echándole la culpa a los gobiernos. Ya es necesario asumir una responsabilidad como gobierno y darle una respuesta a este pueblo hondureño. Muy bien, mencionaste el decreto de amnistía, que es conocido popularmente como un acto de impunidad 2, ¿verdad? 2, yo no sé cómo los cuentan, pero es un acto de corrupción en términos generales, porque lo envuelven con el resarcimiento de lo que es los derechos y lo que fueron las violaciones de los derechos humanos en 2009 con el golpe de Estado. Pero de fondo limpia los actos de corrupción del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que es el esposo de la presidenta. Muy bien. Pero mencionabas que dejaron fuera a Joprode. Y otra cosa más que me llama la atención, y solo lo menciono porque como tú lo mencionas, solo por el que quede en el antecedente lo que están haciendo. Porque nosotros hemos ido, en esas causas, hemos ido a los tribunales solos, como periodistas y como miembros de un canal de televisión. Pero fíjate que no metieron a los medios que nos cerraron en el 2009. O sea, eso es un descaro y desconocimiento de la historia, o sea, desconocer el papel y error fundamental de ustedes como canal en el proceso de golpe de Estado, es desconocer la historia. Ahora, ¿vos crees que esa organización de derechos humanos tiene la catadura moral para poder certificar que Canal 36 fue víctima y que debe ser reparada por el Estado? Porque aquí hay otro tema, y tú lo explicabas muy bien. Hicieron una amnistía supuestamente para reparar a las víctimas por golpe de Estado y liberarlas. Pero ¿a qué le llamamos liberación? ¿A qué le llamamos reparación? Cuando dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que una reparación debe ser integral. Tenemos derecho a que se nos repare económicamente, pero también tenemos derecho a que se investigue y que se dé con los responsables, con los actores materiales e intelectuales de estos crímenes o de estas violaciones de derechos humanos. Pero además de eso tenemos derecho a saber la verdad. Tenemos el derecho a que el Estado pida perdón y que genere políticas de no repetición. Pero aquí en este decreto no te están generando todo ese tipo de aspectos que te he mencionado. Yo estoy de acuerdo que el decreto tuvo que haber traído que se generara, que se les quitara las órdenes de captura a todos los funcionarios de Zelaya, pero no con la intención de generarles impunidad, sino para que se sometieran a un proceso judicial con condiciones, con mínimas condiciones judiciales y garantías, que como era defenderse de libertad, poder contar con los recursos óptimos, tener una legítima defensa, saber de qué se le está acusando, para poder en realidad poderse defender. Pero aquí lo que vemos es un manto de impunidad. Criticábamos anteriormente al gobierno, a los gobiernos anteriores que han hecho pactos de impunidad, pero hoy estamos frente ante otro pacto de impunidad y van a salir muchos, como dijo Fabricio Sandoval, leguleyos, dice, de que estamos con pactos de impunidad. No,
hay que leer en materia de derechos humanos lo que es una reparación, lo que significa. Ahora te explico algo. Yo fui víctima del golpe de Estado, 26 veces detenido, 2 veces raptado, expulsado del sistema educativo, pero esa organización de derechos humanos no puede certificar todo lo que te estoy diciendo porque no me llevó mi caso. Entonces ahí yo no me voy a acoplar a seguir a mendigar, a que se me repare, a conocer la verdad con esta organización de derechos humanos, cuando sí me puede garantizar el CODE, un ejemplo, que jugó un papel importantísimo e histórico porque denunció hasta el golpe de Estado. Y ahí también han tratado de invisibilizar esa parte de la historia. Quien advirtió que venía un golpe de Estado en 2009 se llama Andrés Pavón. Él lo advirtió, él fue el primero. Dijo, ya viene un golpe, le van a dar un golpe a Mel. Lo advirtió. Después, durante el golpe, jugó un papel determinante Andrés Pavón para salvar muchas vidas, arriesgando la de él. Y está totalmente invisibilizado en el decreto. Es decir, yo siento que sí hay una venganza, sí hay una selectividad a la hora de abordar estos temas del hoy, olvidando aspectos fundamentales. Hoy me fíjate que en ese decreto ni siquiera piden resarcir a David Romero. Vaya, pues vaya. A David Romero Elner. No, ni siquiera lo mencionan como mártir de la lucha. No, porque como en ese entonces, cuando él muere, estaba cuestionando a Libre y estaba cuestionando la dirigencia de Libre, entonces bien muerto. O sea, lo invisibilizan de este proceso. Totalmente. Estamos frente, y yo nunca pensé decirlo, pero estamos frente a una situación de indefensión. Y déjame decirte eso, te puedo garantizar que yo no he podido comunicarme o no he podido tener contacto con la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, producto que no soy de su partido. Y ella no atiende a todo aquel que no sea de su partido político. Y eso que yo fui el primer persona en que ingresó al mecanismo de protección y que podíamos darle una referencia sobre cómo está pasando esto. Pero es ahí donde estamos viendo cómo se ha sesgado el Estado. Y aunque Zelaya lo escuchaba este fin de semana en Colón, hablar que deben de ser integrales, que deben de ser, que deben de asumir una postura de acorde a la dignidad de la persona, estamos viendo lo contrario. Hemos recibido denuncias y el más reciente fue donde había una toma en un centro de salud y que llegaron motorizadas a intimidar, llegaron motorizadas a quitar la protesta. Entonces pueden decir, no, pero no está el Estado. Claro que está el Estado. El Estado ha dejado de garantizar el derecho a la protesta, de garantizar el derecho a la propiedad pública y a la propiedad privada. ¿Y qué hace? Manda a sus activistas con la tolerancia del Estado a que vayan a intimidar a todo aquel que proteste en contra del gobierno, y cuando no debe de ser así. Entonces me vas a decir, pero no hay una violación de derechos humanos. Claro, porque el Estado sabe qué es lo que está sucediendo y lo está tolerando. Y es ahí donde nosotros debemos de seguir denunciando, porque no podemos permitir que el poco Estado de Derecho, la poca débil democracia que hemos tenido, se vea debilitada más con acciones autoritarias como estas, y sobre todo cuando no hay un liderazgo integral en el Poder Ejecutivo que nos demuestre que se están empezando a hacer las cosas. ¿De qué nos sirve que te disminuyan 10 lempiras de combustible cuando dentro de un par de semanas, de aquí al mes de abril, vas a volver a tener esos 10 lempiras nuevamente ya aumentados? Entonces de nada sirve ese tipo de acciones populistas si no estamos resolviendo los problemas de raíz. ¿Y cuáles son los problemas de raíz? No debería de seguir aumentando el combustible, hay que buscar una fórmula, hay que reunirse con los expertos en la materia. Pero aquí estamos haciendo acciones populistas, dejamos entrar a la barriada Casa Presidencial, estamos llegando a Parar Desalojos, estamos deteniendo al que supuestamente nos tienen estas condiciones, le practicamos, había algo que me gustó, y que es que le practicamos ignominia al expresidente Juan Orlando Hernández, que puede ser o que significa que es la ofensa más grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Pero dirán, pero él fue dictador, fue narcotráfico. No, nosotros debemos de velar por la dignidad humana y no nos va a gustar el día de mañana también ser expuestos con esa actitud. Entonces ahí donde tenemos que ver cuáles han sido
¿O qué pasa? Porque ahora nos estamos enfrentando a que denunciaban a unos medios anteriormente aplegados al sistema. Pero estamos viendo que estos medios, más los medios que supuestamente hacían oposición, ahora están plegados también en el sistema actual. Y entonces ya hay pocos medios de comunicación, porque antes había un poquito más. Ahora hay pocos medios de comunicación y cuando escuchan el discurso tuyo, el discurso de Edras o las posiciones nuestras, nos llaman traidores, nos dicen que somos delincuentes, nos señalan y nos van a seguir diciendo que éramos oficialistas a Juan Orlando Hernández Alvarado. Y yo de ahí es donde les he dicho, pongo a disposición las cuentas de Foprode y los informes para que puedan ver de que no recibí un tan solo lempira de los gobiernos de Juan Orlando Hernández Alvarado, pero que sí hay que asumir con hidalguía y compromiso la defensa y la denuncia que no debe de callar frente a la arbitrariedad que estamos viviendo. Claro, porque el defensor de los derechos humanos, te lo decía más temprano, debe ser imparcial y defender los derechos humanos de quien corresponda, o sea, no verlo con apasionamiento, no verlo políticamente, no verlo con sesgo, y eso es lo que es preocupante, que hoy vemos incluso ya de manera oficial a defensores y defensoras de los derechos humanos emblemáticos de toda la vida, ya hoy sumados al gobierno, sumados abiertamente al gobierno. Oíme, fíjate que a la hora de estructurar el guión del programa, de este programa Voces de un Diálogo, oíme, ya no hay analistas, ya no hay catedráticos, ya no hay personas con un criterio independiente, ya no lo hay, cuesta mucho estructurar una opinión crítica, constructiva, objetiva sobre lo que está pasando actualmente. Muchos calculadores acá en este país, muchos vividores que cuestionaban la izquierda antes de que asumiera el poder y que hoy están callados o están sumisos o están sometidos. Tienen miedo. No se trata de eso, ¿no? Pero y fíjate que también señalaban algunos funcionarios lo señalaban por tener grandes cantidades de esquemas de protección. Y te puedo decir en estos momentos que hay altos funcionarios del actual gobierno que andan con altos esquemas de protección. Hay una secretaria de Estado que anda más de 6 policías, y se supone que esa secretaria es defensora de la vida, defensora de los derechos humanos. Entonces cuando vaya un defensor de derechos humanos y se sienta amenazado y diga, no, pero ya el gobierno dictador se acabó, pero entonces voy a decir yo, ¿y por qué usted da seguridad? Si usted debería demostrar que este nuevo gobierno me va a garantizar poder andar en libertad y no tener miedo a ser asesinado, pero si usted tiene 6 miembros de elementos policiales. Y sobre todo hay que hablar con claridad lo que tú dices. En estos momentos hay quienes han callado su voz porque tienen miedo a que se les vaya a amenazar, a que se les vaya a intimidar, o simple hecho yo siento, lo señalen. Con todo respeto, o sea, uno puede determinar cuando es miedo, uno lo determina, pero es que acá hay un montón de vividores también que están calculando a ver qué consiguen, a ver cómo quedan bien ahí con los Zelaya, qué sacan de estos gobiernos que son chamberos, vividores de los gobiernos. Sí, y podrán decir, bueno, es que estos o a Canal 36 no le dan pauta, o a Jiménez no le dan subvenciones. No, primero no las estamos pidiendo, y si las tuviéramos también hay que seguir manteniendo nuestra objetividad, porque te van a pagar por una publicidad, a mí me van a pagar por una acción, pero no es posible que hoy callemos o que nos callemos o que tengamos miedo o de interés y que no hablemos frente a la arbitrariedad que está pasando. Es mejor que conozcan un Canal 36 beligerante, como lo ha sido, siempre ha denunciado posiciones y ha demostrado muchas denuncias y actos de corrupción, que un Canal 36 callado, cercado y sobre todo esperando qué puede pasar. Y en el momento que esperemos van a seguir sufriendo varias violaciones de derechos humanos. Mira, vete ahorita en algo muy sencillo. Dicen, se le ha quitado la mafia, se ha quitado la corrupción, dice, a la dictadura, porque yo escribí este fin de semana que los policías van a tener 16.66 lempiras por tiempo de comida, y me contesta una defensora de derechos humanos, se le está quitando a la dictadura, dice,
se le quitó, dice, esas mafias que tenían de corrupción. No, yo no estoy hablando de que la policía o no siga dándole comida al policía. Estoy hablando que están mintiéndole, que le están dando al policía 16 lempiras para que compre su alimentación por tiempo. Es nefasto, es terrible. Y entonces sale otros que quieren desviarnos y dicen, pero también entonces hay que garantizarle a los niños, entonces hay que garantizarle a los privados de libertad. Claro, yo no me opongo a nada de eso. Lo que sí es que hay que darles con dignidad. Pero dime tú, con 16 lempiras, ¿qué podemos comprar? Es denigrante, es denigrante. Ni un fresco, porque el fresco te vale 15 lempiras. Entonces me decía alguien una validad de 10 lempiras, pero aquí en Tegucigalpa ya me encontraba una validad de 10 lempiras. Y me decía un policía, yo para medio comer, hacer 2 tiempos, porque la comida de la policía es insaludable, es terrible, asquerosa, y siempre lo hemos denunciado. Gasto 150 lempiras y hago 2 tiempos de comida, ¿no? Entonces, ponte a ver esa desigualdad. Y eso nos han vendido que el policía ahora va a comer mejor con ese bono de 1.500 lempiras. No es cierto, le están dañando su dignidad humana. Y vete más allá de eso. Se lo pagas el 30 de cada mes o el 20 de cada mes, y el 30 no va a tener dinero, porque o lo va a ocupar para pagar más deuda, o en su defecto se lo va a comer de un solo, y entonces el policía va a enviar 30 días siguientes, y es ahí donde va a tener que delinquir o buscar situaciones incorrectas para poder obtener su alimentación. Es ahí donde no es correcto lo que se está haciendo y hay que denunciarlo. Pero van a decir que estos están todos en contra de lo que está haciendo Xiomara Castro de Zelaya. Jamás. Yo no me opongo a eso. Lo que me opongo es que a que quieran ver que con acciones populistas que la sociedad puede tal vez ver que son agradables, pero si tú lo sacas en cuenta te vas a dar cuenta que son nefastas. Yo una vez fui a un centro penal, un ejemplo, y cuando leo el menú, en el menú decía en la mañana arroz con frijoles, en el almuerzo frijoles con arroz, y en la noche gallo pinto. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, era la misma mona vestida. Entonces es ahí donde debemos nosotros de no callar, y creo que este programa debe ser claro, y nosotros debemos de estar conscientes. La situación actual es muy compleja, es muy delicada. La vida de nosotros, queramos o no reconocerlo, se encuentra más en una situación de vulnerabilidad, no porque tal vez sea institucionalizada las amenazas, sino porque hay un tema han politizado, polarizado la sociedad. Y entonces cuando salimos estas voces denunciando acciones como esta, podemos enfrentarnos a que hay colectivos de base que están cercados y que puedan agredirnos y atentar contra la vida tuya, mía o de nuestras propias familias. Claro. Te agradezco mucho este tiempo, Jorge. Gracias. Igualmente hay que seguir manteniendo esa posición histórica que están teniendo, así como la tuvieron en el 2009, como la tuvieron en el 2017. Hay que continuar con esa misma hidalguía y gallardía, porque nosotros nos debemos al pueblo y no a el gobierno de turno. Jorge Jiménez, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias, amigos y amigas que siempre están pendientes del programa. Tenemos importantes mensajes para ustedes. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. Voces de un Diálogo, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Cholusac Sur, Canal 36. Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos.
La 15 te trae nuevas soluciones de préstamos para tus necesidades. Ya contamos con fondos RAP para comprar tu casa o consolidar tus deudas. Y si necesitas todo el menaje de tu casa, Amuebladito 15. ¿Quieres comprar un vehículo? Pregunta por Movicop 15. ¿Vacacionar o disfrutar esta Semana Santa? Con Pescadito 15 lo puedes hacer. Tenemos las mejores opciones de crédito para ti. Visítanos en nuestras filiales y solicita tu préstamo ya. Cooperativa 15 de septiembre desde 1958. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací, sus campos y ciudades. Sumemos nuestra confianza en el hogar, en la sociedad, en los proyectos que desarrollan nuestro país. En nuestros corazones y pensamientos hay una sola voluntad. Creer y triunfar es nuestro propósito. Para decidir nuestro futuro. Para brillar en todo el mundo. Gracias por estos 109 años de confianza. Gracias a ti, somos el primer banco en Honduras en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias a más de 1.600.000 clientes por depositar aquí sus sueños, ahorros y logros. Por ustedes, seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5,000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credicop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. El sistema cooperativo es el modelo más exitoso en Honduras. Cada día son más los ciudadanos que se unen al esquema social más importante, al más solidario, al más equitativo. Por su importancia y trascendencia nacional, es necesario analizar y profundizar sobre los temas relevantes en la hora del cooperativismo y su programa Foro Cooperativo. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar de nuevo con ustedes. Tenemos una agenda importante que compartir con ustedes hoy acá en el programa. Hay un plan educativo que ayuda en todas las cooperativas. Todos los fines de semana, con la participación de experimentados analistas e invitados especiales. Foro Cooperativo, en la hora del cooperativismo, una presentación exclusiva de Cholusat Sur, Canal 36. Celebramos 109 años de confianza con los préstamos Atlántida. Recibe las mejores tasas y beneficios en nuestro aniversario para que tengas la confianza de decir sí, sí a tu casa desde 7.9, sí a tu auto desde 9.25, sí a tus metas personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. Este fue su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras.